Todavía siento el olor de aquel vino tinto de $5.000 impregnado en mi traje, pero ahora se mezcla con el hedor a drenaje y asfalto mojado aquí en la periferia. Hoy fue el día en que morí como multimillonario y nací como un ser humano. Y la transición fue lo más violento que he sentido jamás. Estaba sentado en la mesa 12 de Le Cristal, cerrando una fusión que pondría unos cuantos millones más en mi cuenta, riéndome de los chistes sin gracia de accionistas que solo se preocupan por su propio ombligo. El aire acondicionado estaba a tope, el brillo de los cubiertos de plata me deslumbraba la vista y me sentía el dueño del mundo, intocable en mi torre de marfil. Fue entonces cuando miré hacia el rincón de la cocina y vi a una mujer con uniforme gris, escondida detrás de un carrito de limpieza, recogiendo restos de langosta que un cliente había dejado en el plato. Aquellas manos que sostenían las sobras con una delicadeza desesperada eran demasiado familiares para ignorarlas, incluso después de 5 años de silencio absoluto. Cuando ella se dio la vuelta para ajustarse los guantes amarillos de goma, mi mundo de vidrio empezó a cuartearse de arriba abajo. Era Nayeli, la mujer que yo había amado y desechado como si fuera un activo sin valor alguno. El choque fue tan físico que mi mano tembló y la copa de cristal se volcó, derramando vino sobre contratos de $50 millones que segundos antes eran lo más importante de mi vida. Ignoré los llamados de mis socios. Me levanté de la mesa como un loco y salí del restaurante, sintiendo como el sol de Monterrey me quemaba la piel mientras la seguía hasta el estacionamiento de empleados, donde ella se subía a una bicicleta vieja. Entré en mi auto de lujo y la seguí por kilómetros, saliendo de la zona noble y entrando en barrios donde el asfalto cedía el paso a la tierra batida y al lodo húmedo. El contraste era obsceno. De un lado, los edificios espejados que yo ayudé a construir. Del otro, chozas de ladrillo, aparente cubiertas con láminas de zinc, sostenidas por llantas viejas para que el viento no se las llevara. Sentía el cuero del asiento de mi auto quemándome la espalda, una sensación de incomodidad que no había sentido en décadas, mientras veía a Nayeli pedalear con dificultad contra el viento. Cada metro que avanzábamos en esa favela parecía un viaje a un país que yo, como CEO de una gigante farmacéutica, había decidido ignorar sistemáticamente en favor de reportes trimestrales de ganancias y dividendos. Cuando ella finalmente se detuvo frente a un jacal que parecía un montón de madera podrida y esperanza, estacioné mi auto a unos metros, sintiendo el olor a basura quemada y drenaje a cielo abierto. Vi a Nayeli bajar de la bicicleta con las piernas temblando de cansancio y sacar de la mochila una bolsa de plástico llena de mangueras de suero y gasas usadas que probablemente había recogido de la basura de algún hospital. El peso de esa escena me aplastó. Una enfermera de su calibre, que salvaba vidas en el San José, ahora estaba reducida a recoger desechos hospitalarios para sobrevivir. Salí del auto sintiendo el peso de mi traje Tom Ford, que costaba lo mismo que 10 de esas casas, y caminé hacia la puerta de madera sintiendo el suelo de lodo ceder bajo mis zapatos italianos caros. El sonido que vino de dentro de la choza fue lo que finalmente rompió mi alma. Una tos seca, metálica y desesperada, seguida por un silencio que daba miedo de ser definitivo. No toqué simplemente la empujé, y lo que vi dentro fue una bofetada de realidad para la que ningún consultor de crisis me podría preparar. El lugar estaba oscuro, iluminado solo por una bombilla amarilla que parpadeaba nerviosa, y el olor era una mezcla de humedad con medicina barata y moho. Nayeli estaba de espaldas, hirviendo las mangueras de suero en una lata de conservas sobre un anafe improvisado, con las manos temblando tanto que el agua salpicaba el suelo de tierra. Cuando escuchó mis pasos y se dio la vuelta, la mirada de pavor mezclada con un odio ancestral hizo que mis piernas flaquearan como si fuera un niño asustado. Ella no dijo ni una palabra de bienvenida. El silencio era tan espeso que podía escuchar el silbido de una vieja tetera al fondo del cuarto. Nayeli simplemente señaló el rincón de la choza, donde un montón de trapos servía de cama. Y allí vi lo que mi egoísmo había construido en 5 años de ausencia. Un niño de unos 4 años, con mis exactos ojos negros y la misma barbilla terca que veo en el espejo, luchaba por jalar aire hacia unos pulmones que parecían hechos de papel arrugado. Su rostro tenía una palidez cadavérica, contrastando con las ojeras profundas que denunciaban noches enteras de vigilia y desesperación materna. Intenté dar un paso al frente, pero Nayeli se puso delante de mí como una leona herida, sosteniendo una cuchara de metal como si fuera una daga lista para atravesar mi pecho. El pánico empezó a subir por mi garganta cuando me tocó.
Di cuenta de que el niño, Dante, estaba usando una de esas mangueras que ella acababa de sacar de la lata de hervor, conectada a un inhalador casero que goteaba por todos lados. Era una escena de guerra en pleno tiempo de paz. Un niño muriendo por falta de tecnología básica que mi propia empresa descarta como chatarra electrónica cada fin de mes. Sentí el peso de mi reloj de oro en la muñeca, un objeto que podría comprar 10.000 de esos inhaladores, y por primera vez en mi vida sentí vergüenza de mi propia piel. Dante abrió los ojos por un segundo, me miró con una confusión febril y preguntó, con una voz que era apenas un hilo de viento, si yo era el médico que finalmente había traído la medicina mágica que mamá le prometió. Nayeli soltó una risa amarga que cortó el aire como una navaja de afeitar, y me preguntó si estaba satisfecho con el tour por la miseria que ayudé a financiar con mi indiferencia. Me contó que, justo después de que terminé con ella por teléfono para casarme con la heredera de los Mendoza, descubrió el embarazo e intentó buscarme en la sede de la empresa por semanas. Mis guardias, siguiendo órdenes que yo mismo firmé para limpiar mi pasado, la echaron de la recepción como si fuera una pordiosera bajo el sol abrasador de Monterrey. Perdió su empleo en el hospital poco después, tras una denuncia anónima de mala conducta que nunca entendió, y desde entonces su vida se volvió un descenso constante a los infiernos de la supervivencia urbana, recogiendo latas y limpiando pisos. Salí de aquel jacal como si estuviera huyendo de un incendio, tropezando con las llantas viejas y sintiendo el sabor de la bilis en la boca, mientras llamaba desesperadamente a Vargas, mi jefe de seguridad e investigador. Exigí que accediera a los archivos confidenciales de la Fundación y a los registros de recursos humanos del Hospital San José, costara lo que costara, porque el olor a conspiración me estaba sofocando más que el moho de ese cuarto. Mientras conducía de vuelta a mi mansión de mármol, el tablero del auto brillaba con notificaciones de ganancias récord, pero yo solo podía ver el pecho de Dante subiendo y bajando con esa dificultad agonizante. Estacioné el auto de cualquier forma en la entrada de mi casa, viendo a los guardias de traje negro ponerse firmes, sin saber que su patrón estaba a punto de explotar. Vargas me devolvió la llamada cuando cruzaba el vestíbulo de entrada, y su voz estaba cargada de una vacilación que nunca había escuchado en 10 años de servicio fiel. Me envió un archivo cifrado que contenía comprobantes de transferencias bancarias originadas de una cuenta fantasma ligada directamente a mi esposa, Fabiola Mendoza. No fue solo un despido, fue una ejecución social completa, un plan meticuloso para asegurar que Nayeli nunca más pudiera ejercer la enfermería en ningún estado del país. Fabiola había pagado investigadores para seguirla, había sobornado a funcionarios del Consejo Regional e incluso amenazado a dueños de 1900 clínicas populares para que le cerraran las puertas a la mujer del bastardo. El odio de mi esposa era un sistema operativo que corría en silencio mientras yo firmaba contratos de caridad. Subí las escaleras de la mansión, sintiendo cada escalón como si cargara una tonelada de plomo en la espalda, mientras las luces LED empotradas en el mármol parecían burlarse de la oscuridad que acababa de ver. El silencio de esa casa era enfermizo, un vacío refrigerado que costaba una fortuna mantener, donde el olor a lavanda artificial intentaba ocultar la podredumbre moral que yo mismo ayudé a construir. Encontré a Fabiola en el solarium, con esa bata de seda esmeralda que costaba el salario de un año de Nayeli, hojeando una revista de joyas, como si el mundo de afuera no fuera más que un borrón. Ni siquiera se molestó en mirar hacia arriba cuando entré. Solo comentó sobre la cena benéfica de esa noche, con una voz tan cristalina y fría que hizo que los pelos de mi brazo se erizaran de puro pavor. Cuando arrojé la tableta con el expediente de Vargas sobre la mesa de vidrio, el sonido del impacto resonó como un tiro de gracia en aquel ambiente de lujo forzado. Finalmente levantó los ojos, pero no había miedo en ellos, solo un aburrimiento aristocrático que me dio ganas de vomitar todo el champán caro que alguna vez bebí en esa sala. Sin alterar el tono de voz, admitió que sabía de cada paso de Nayeli, de cada centavo que intentó ahorrar y de cada puerta que encontró cerrada con candados de oro. Fabiola me dijo con una sonrisa de lado que solo estaba haciendo la limpieza necesaria para que nuestro imperio farmacéutico no se manchara por un escándalo de paternidad con una enfermera de quinta categoría lista para devorar a cualquiera. Su crueldad estaba tan estructurada que empezó a enlistar los montos de los sobornos como si leyera una lista del supermercado, sin una gota de remordimiento en su mirada de porcelana. Justificó que el bastardo era un riesgo jurídico para la
fusión de nuestras familias y que, si moría por falta de aire en un hospital público, sería solo una estadística de mortalidad infantil en la periferia. En ese momento, me di cuenta de que estaba casado con una versión más eficiente y perversa de mí mismo, un monstruo que alimenté con mi propia ambición desmedida por años. Intenté gritar, pero la voz se me fue, reemplazada por la imagen de Dante luchando por respirar con una manguera de suero hervida en una lata de conserva sucia. Mi celular empezó a vibrar locamente en el bolsillo. Era un número desconocido que atendí con las manos sudando frío, sintiendo que el desenlace de aquella tragedia estaba llegando más rápido de lo que podía soportar. Era Nayeli, en llanto, diciendo que Dante había entrado en colapso respiratorio y que la ambulancia pública estaba tardando una eternidad en llegar a esa zona olvidada por Dios. El sonido de la sirena al fondo, mezclado con sus gritos desesperados, me hizo perder cualquier noción de diplomacia o etiqueta que aún intentaba mantener frente a Fabiola. Salí corriendo hacia mi oficina, decidido a usar mi código maestro para liberar el Pulmocalm de la bóveda de la empresa, la única medicina capaz de salvar a mi hijo. Fue entonces cuando vi la pantalla de mi computadora de trabajo parpadear con un mensaje de acceso revocado por orden administrativa, y Fabiola apareció en la puerta con un control biométrico en la mano. Había bloqueado todas mis credenciales de SEO en menos de 10 minutos, alegando una cláusula de conflicto de intereses que yo mismo había aprobado en los estatutos de la compañía años atrás. Era el dueño de la mayor farmacéutica del país, el hombre que firmaba los cheques de miles de millones, pero no podía abrir una puerta electrónica para tomar una caja de medicina que costaba menos que mi almuerzo. Estaba atrapado en mi propia red de seguridad, un multimillonario de manos atadas, mientras el cronómetro de la vida de mi hijo corría hacia el cero absoluto. Empecé a golpear la mesa de caoba de la oficina, sintiendo el impacto seco en los puños mientras Fabiola me miraba con una piedad fingida que era peor que cualquier agresión física. Se acercó con pasos lentos, el sonido de los tacones en el piso de madera resonando como una cuenta regresiva para el fin de todo lo que conocía. Con una voz susurrada, me recordó que el Consejo de Administración ya estaba en alerta y que cualquier intento de robar el propio stock sería tratado como un brote psicótico público. Vi en sus ojos que no era solo por el dinero, era sobre el control absoluto de la narrativa, sobre enterrar a mi hijo y mi dignidad en el mismo cementerio de secretos corporativos. La asfixia que Dante sentía en la choza ahora estaba aquí, apretando mi cuello. El desesperación me hizo caer de rodillas ante aquella mujer que pensaba conocer, implorando por una llave de acceso que yo mismo había ayudado a volver impenetrable. Ella sacó una tableta de la bolsa y deslizó un documento digital hacia mí, un contrato de renuncia total e irrevocable de todas mis acciones y propiedades en favor de la Fundación Mendoza. El precio de la vida de mi hijo estaba allí, detallado en cláusulas jurídicas frías. 4.000 millones de dólares, mi mansión, mis autos y mi nombre en la fachada del edificio. Leí aquellas líneas sintiendo el sabor de la sangre en la boca, dándome cuenta de que ella había planeado este jaque mate desde el momento en que supo de la existencia del bastardo en la favela. Era la transferencia de un imperio por una vida. Sin pensarlo dos veces, usé mi anillo de firma digital y validé la transferencia, viendo la barra de progreso de la carga con una lentitud torturante para mis nervios a flor de piel. Cuando el éxito brilló en la pantalla, Fabiola simplemente puso una tarjeta de acceso físico sobre la mesa y salió de la sala sin decir una sola palabra, como si acabara de cerrar una compra de rutina. Tomé aquel trozo de plástico como si fuera la reliquia más sagrada de la humanidad y salí disparado hacia el garaje, ignorando a los guardias que intentaban entender por qué el patrón corría descalzo por el mármol. El motor de mi auto rugió en el silencio de la noche y salí por el portón principal, derribando lo que estuviera enfrente, guiado solo por el sonido de la respiración de Dante. Llegué a la sede de la empresa en tiempo récord, parando el auto atravesado en la banqueta y subiendo las escaleras de la entrada principal, como si estuviera en un maratón olímpico. Los guardias de la noche intentaron detenerme, pero pasé sobre ellos con la tarjeta de acceso extendida, gritando órdenes que no se atrevieron a desobedecer por el fuego que vieron en mis ojos. El corredor que llevaba a la bóveda Omega parecía tener kilómetros de extensión, iluminado por luces frías que reflejaban en el piso de granito perfectamente encerado. Digité el código final con los dedos temblorosos, sintiendo el aire helado de la sala de seguridad,
golpear mi rostro mientras las trabas hidráulicas se abrían con un siseo metálico. Allí, en un estante aislado, estaba la caja azul. Agarré la caja con tanta fuerza que el cartón se abolló bajo mis dedos, sintiendo el peso de aquella química que representaba la diferencia entre el luto y el milagro. Corrí de vuelta al auto, pero me di cuenta de que el tráfico de Monterrey estaba completamente trabado por un accidente en la vía express que llevaba al hospital público. Miré hacia el helipuerto en 1900, el tope del edificio, y vi el helicóptero de la empresa parado, con el piloto listo para llevar a Fabiola a un evento social cualquiera. Subí los 40 pisos de elevador, rezando para que el motor ya estuviera caliente, sintiendo el sudor frío empapar mi traje, mientras el tiempo se escurría como arena entre mis dedos. Asumí el control, ordené el despegue inmediato y vi la ciudad transformarse en luces distantes. El ruido de las aspas del helicóptero cortando el aire parecía el sonido de un reloj de ejecución martillando dentro de mi sien mientras miraba hacia abajo y veía el mar de luces de Monterrey. Gritaba por el radio al piloto que ignorara cualquier protocolo de aproximación y bajara directo al estacionamiento del hospital público, sin importarme si rompíamos el asfalto o las reglas de la aeronáutica. Sostenía la caja de la medicina contra el pecho como si pudiera transmitir calor al cuerpo de Dante a la distancia, sintiendo el sudor correr por mi cuello y manchar el cuello de la camisa de seda. El piloto me miraba por el retrovisor con una mezcla de miedo y confusión, viendo al CEO implacable transformado en un hombre en harapos, implorando velocidad. Cada segundo era una eternidad. Cuando el tren de aterrizaje tocó el suelo del hospital, levantando una nube de polvo y cartón viejo sobre las ambulancias chatarra, no esperé la autorización para desembarcar. Salté de la cabina con las aspas aún en rotación máxima, sintiendo el desplazamiento de aire casi derribarme en el suelo de concreto agrietado. Corrí hacia la entrada de urgencias, esquivando charcos de agua estancada y personas sentadas en el suelo esperando por un milagro médico que rara vez llegaba allí. Era un punto de lujo y desesperación en medio de aquella miseria. Un hombre de traje italiano corriendo descalzo porque había perdido un zapato en el helipuerto. Pero nada de eso importaba. El olor a cloro barato y cuerpos cansados me golpeó como una pared de ladrillos apenas crucé las puertas. El caos allá dentro era una sinfonía de dolor que nunca me había permitido escuchar desde las ventanas blindadas de mi oficina en el 40º piso. Médicos con uniformes manchados corrían de un lado a otro, mientras el sonido de bips incesantes y gritos de socorro llenaban el pasillo estrecho y mal iluminado. Divisé a Nayeli a lo lejos, una mancha gris arrodillada en medio del pasillo, con las manos cubriendo su rostro y los hombros sacudiéndose en un sollozo que parecía venir del fondo de la tierra. El pavor que sentí en aquel milisegundo fue más paralizante que cualquier caída en la bolsa de valores que haya enfrentado. Me detuve por un instante, sintiendo el frío subir por mis pies, con miedo de que su silencio fuera la respuesta final. Me acerqué y toqué su hombro, sintiendo la tela áspera del uniforme de limpieza que aún vestía, y la mirada que me lanzó al levantar el rostro estaba vacía de esperanza. No me insultó, no gritó, solo señaló hacia la puerta de la sala de trauma número 3, donde el movimiento de enfermeros se había detenido súbitamente. El silencio que salió de aquella sala era más fuerte que cualquier sirena, un vacío que parecía succionar todo el oxígeno del corredor y dejarme sin aliento. Entré sin pedir permiso, empujando las puertas dobles con una fuerza que no sabía que tenía, y vi al equipo médico alejándose de la camilla central. El monitor cardíaco mostraba la línea verde continua, el sonido agudo y constante del óbito que indicaba que Dante se había ido. Vi al médico jefe bajar la cabeza y empezar a quitarse los guantes de látex, mientras una enfermera jalaba la sábana blanca para cubrir el rostro pálido de Dante. «¡Apártense!», grité, y mi voz resonó como un trueno en aquella sala helada, haciendo que todos se congelaran en sus posiciones de derrota. No soy médico, pero soy el hombre que financió cada molécula de aquella sustancia y sabía que el Pulmocalm Cump necesitaba apenas un soplo de vida para reaccionar. Rasgué el empaque de Mentos, la ampolleta con los dientes, sintiendo el sabor amargo del papel en la lengua, y preparé la jeringa con las manos que no dejaban de temblar. No iba a dejar que aquel hospital público, aquella ciudad o Fabiola vencieran. No iba a dejar que mi imperio de sangre terminara en una línea plana. Clavé la aguja en la vía venosa de Dante con una precisión que nació del puro desesperación, inyectando la dosis de choque del Pulmocalm directamente en el torrente sanguíneo de aquel niño que parecía un muñeco de cera.
El médico intentó sujetarme del brazo, diciendo que ya habían pasado 3 minutos de asistolia y que estaba profanando un cuerpo, pero lo arrojé contra el gabinete de medicinas con una fuerza que no sabía que poseía. Empecé a hacer las compresiones torácicas con mis propias manos, sintiendo sus costillas finas bajo mis palmas, contando cada segundo como si fuera un latido de mi propio corazón. «Vuelve, Dante, vuelve ahora, carajo», gritaba, ignorando las lágrimas que empañaban mi visión y el sudor que goteaba en la sábana estéril que ahora estaba manchada. Fueron los 10 segundos más silenciosos y devastadores de toda mi existencia. Un vacío donde el tiempo dejó de correr y el mundo exterior dejó de existir por completo. Miraba aquel monitor con una fijación enfermiza, implorando a cualquier entidad que estuviera escuchando que cambiara mi vida de 4.000 millones por el latido de aquel corazón diminuto. De repente, la línea recta dio un salto caótico, un espasmo eléctrico que hizo que mi propio pecho doliera de alivio, y el bip metálico volvió a resonar en la sala, débil e irregular, pero constante. Dante dio un suspiro profundo, un sonido de succión de aire que pareció el grito de victoria más fuerte que escuché jamás. El color empezó a volver a sus mejillas y el médico cayó sentado en un banco, en shock. Salí de la sala de trauma tambaleándome, sintiendo el peso del mundo resbalar de mis hombros y el cansancio de una vida entera golpearme de una sola vez en aquellas piernas temblorosas. Nayeli estaba parada en la puerta con las manos entrelazadas bajo la barbilla, y cuando nuestros ojos se cruzaron, no necesitó palabras para entender que el milagro había sucedido bajo el techo de aquel hospital, cayéndose a pedazos. No intenté abrazarla, porque sabía que mi toque aún era el toque del hombre que la destruyó, pero solo asentí con la cabeza y me desplomé en el suelo de granito frío del pasillo. Me quedé allí, sentado entre camillas ensangrentadas y botes de basura desbordados, sintiendo el frío del suelo atravesar mi pantalón de marca y dándome cuenta de que nunca me sentí tan limpio por dentro. Mientras el sol empezaba a nacer sobre los techos de zinc de la periferia, mi celular, que había sido mi instrumento de poder por décadas, empezó a sonar sin parar en mi mano. Eran notificaciones de abogados de Fabiola confirmando que la transferencia de todos mis bienes se había completado con éxito y que debía desocupar la mansión para el mediodía. Miré aquellos mensajes y sentí una gana incontrolable de reír, una risa que empezó en el estómago y terminó en lágrimas de puro alivio por estar oficialmente en la quiebra. Arrojé el aparato en un bote de basura de residuos infectados, viendo cómo la pantalla que valía lo que un riñón se apagaba para siempre en medio de gasas sucias y restos de esperanza ajena. No tenía nada más, ni casa, ni acciones, ni el respeto de los tiburones de la industria farmacéutica que ahora me veían como un loco que se brotó en medio de la noche. Pero cuando volví al cuarto y vi a Dante abriendo los ojos y sosteniendo la mano de Nayeli, supe que había hecho el mejor negocio de mi vida de inversionista. Cambié un imperio de cristal, frío y quebradizo, por un imperio de sangre y carne que respira y que me mira con una curiosidad genuina, sin saber el precio que costó cada bocanada de aire. Salí del hospital caminando descalzo por el asfalto caliente de la mañana, sintiendo cada piedra y cada imperfección del suelo, listo para empezar mi vida desde el cero absoluto, en la misma favela donde mi hijo aprendió a ser fuerte. Caminé casi 2 kilómetros hasta volver al jacal de Nayeli, sintiendo el asfalto caliente de Monterrey freír las plantas de mis pies, que nunca habían tocado nada más rudo que un tapete persa. El traje Tom Ford ahora estaba inmundo, rasgado y oliendo a hospital público, pero lo vestía como si fuera una armadura de guerra ganada con sangre. La gente pasaba a mi lado en las paradas de autobús, yendo a trabajar para enriquecer a tipos como el hombre que yo era ayer, y me miraban con una mezcla de lástima y burla. No me importaba ni un poco, porque cada paso que daba lejos del centro financiero era un paso hacia adentro de una realidad que nunca debía haber abandonado por codicia. El peso de mi reloj de oro empezó a molestarme tanto que se lo entregué a un señor que vendía café. Cuando llegué a la puerta de aquel jacal de madera podrida, me senté en el escalón de cemento agrietado y esperé a que el sol terminara de subir, sintiendo el calor del día abrazar la periferia. Fabiola ahora era la dueña de todo, de las patentes, de los edificios de vidrio y de aquella mansión fría donde el amor era un objeto de decoración caro y sin uso. Imaginé su rostro al darse cuenta de que se quedó con el imperio
pero heredó también mi declaración pública de que nuestra medicina estaba sobrevalorada y que ella intentó matar al propio heredero por dinero. Había dejado un rastro de denuncias ante el Ministerio Público antes de firmar aquel contrato, un regalo de despedida que corroería su imperio desde adentro. El silencio de la mañana en la favela era paz. Nayeli llegó horas después en una van de transporte solidario del hospital, trayendo a Dante envuelto en una manta vieja, pero con los ojos bien abiertos y brillando como dos perlas negras. Se detuvo frente a mí, sosteniendo a nuestro hijo con una fuerza que ninguna academia de lujo le daría a una mujer, y me miró de una forma diferente. No había perdón total allí y ni siquiera lo esperaba, pero había un reconocimiento de que el hombre de traje rasgado en el suelo de lodo era alguien nuevo. Ayudé a cargar al niño hacia adentro, sintiendo el peso real de la paternidad en mis brazos por primera vez, y el olor a moho del jacal ya no me molestó. Parecía el olor de una segunda oportunidad que no merecía, pero que iba a agarrar con todas mis fuerzas. Empezamos a organizar lo poco que teníamos. Allí dentro, y usé mis manos, que antes solo servían para firmar cheques, para clavar tablas sueltas y reforzar el techo de zinc contra la lluvia que amenazaba con caer. Ya no tenía 4.000 millones de dólares, pero tenía una caja de herramientas prestada por un vecino y la sonrisa de Dante que me llamó papá, mientras intentaba arreglar el anafe. La lección que la vida me dio hoy fue la más violenta y purificadora de todas. El poder no está en el control del mercado, sino en el control del propio carácter ante la injusticia. Viví 35 años construyendo una torre de papel que cualquier brisa de humanidad podía derribar. Y hoy empecé a cavar un cimiento de verdad en el suelo batido de la nada. Ahora, mientras el sol se pone y la luz amarilla del poste de la calle empieza a parpadear afuera, miro a Nayeli cocinando un arroz simple y a Dante durmiendo con una respiración limpia y profunda. Fabiola tiene el oro, pero yo tengo el oxígeno. Ella tiene las acciones, pero yo tengo los latidos del corazón de mi hijo resonando en este cuarto pequeño. Perdí el mundo entero hoy para descubrir que el universo cabe dentro de 12 metros cuadrados cuando existe amor y sacrificio real entre las paredes. Ya no soy el CEO de Villalobos Pharma, soy solo Héctor, un hombre que aprendió que la mayor riqueza del mundo es poder mirar a los ojos de su hijo y saber que respira porque tuviste el valor de volverte nadie para que él pudiera ser alguien. La primera noche durmiendo en Mindosintase, aquel colchón fino en el suelo del jacal fue una prueba de sanidad que nunca imaginé enfrentar, con el sonido de la lluvia golpeando el zinc como si fueran 1000 martillos de hierro. El olor a tierra mojada subía por el piso de lodo y se mezclaba con el aliento caliente de Dante, que dormía pesado a mi lado, finalmente libre de aquella tos que lo estaba matando. Pasaba las manos por mi rostro, sintiendo la barba por afeitar y la piel reseca, tratando de entender cómo, en menos de 24 horas, había cambiado sábanas de algodón egipcio por una manta que olía a jabón de barra barato. Cada vez que un relámpago iluminaba las rendijas de la pared de madera, veía la silueta de Nayeli vigilando a su hijo con devoción. Cerraba los ojos y la imagen de Fabiola aparecía como un espectro helado, con aquella sonrisa de victoria que dio cuando el contrato de transferencia fue firmado en mi oficina. Empecé a repasar mentalmente cada detalle de nuestra vida de lujo, dándome cuenta de que cada cena benéfica y cada viaje a Europa había sido financiado con el silencio y el sufrimiento de la mujer que estaba allí frente a mí. La rabia que sentía de mí mismo era un ácido que corroía mi estómago, más fuerte que el hambre que empezaba a dar las primeras señales después de un día entero sin comer absolutamente nada. Era un hombre de 40 años, aprendiendo que la arquitectura de mi vida había sido construida sobre un pantano moral, y que el derrumbe era la única forma de tocar el suelo. Por la mañana, el sol entró por las rendijas del techo como láminas doradas, revelando el polvo que danzaba en el aire y las marcas de filtración que dibujaban mapas de abandono en las paredes. Me levanté con el cuerpo todo molido, sintiendo dolores en músculos que ni sabía que existían, resultado de aquella carrera desesperada y de las compresiones torácicas que le hice a Dante. Nayeli ya estaba de pie, sirviendo un café ralo en tazas de aluminio descascaradas, y el silencio entre nosotros ya no era de odio puro, sino de una tregua armada.
Tomé la taza y sentí el calor quemar mis manos callosas por el asfalto, dándome cuenta de que aquel líquido negro tenía más sabor que los brunches sofisticados que solía ignorar en los hoteles. Dante despertó con los ojos brillando, estirando sus brazos finos hacia mí con una confianza que definitivamente no merecía, pero que acepté como un premio de lotería. Me preguntó si me iba a ir en el pájaro de hierro de nuevo, y el nudo que se formó en mi garganta fue tan grande que casi no pude responder que el pájaro se había volado. Lo tomé en brazos, sintiendo el peso ligero de un cuerpo que aún necesitaba mucha nutrición para recuperar el tiempo perdido en la miseria extrema que ayudé a mantener. En ese momento, juré para mí mismo que, si había sido capaz de construir un imperio de 4.000 millones de la nada, sería capaz de asegurar que aquel niño nunca más tuviera que recoger basura para respirar. Salí a la calle del barrio para intentar entender dónde me había metido, y la visión de la mañana en la favela era un ecosistema de supervivencia que me dejó hipnotizado y avergonzado al mismo tiempo. Mujeres salían con baldes en la cabeza, hombres se amontonaban en la parte trasera de camionetas para ir a obras distantes, y el olor a pan asado competía con el olor del drenaje. Yo, con mi pantalón de marca rasgado y camisa manchada de sangre seca, era un alienígena en aquel paisaje, un náufrago del capitalismo que había caído en medio de quienes realmente mueven los engranajes. Me di cuenta de que ninguno de aquellos accionistas duraría 10 minutos en la rutina de esfuerzo bruto que cada una de esas personas enfrentaba con una sonrisa. Fui hasta la esquina y vi a un grupo de hombres intentando arreglar un tubo reventado que inundaba la calle principal, y sin pensarlo mucho, me agaché y empecé a cavar en el lodo junto con ellos. Mis dedos, que antes solo tocaban pantallas de tabletas y plumas de oro, se sumergieron en la tierra húmeda y fría, y la sensación física de esfuerzo real fue como una terapia de choque. Los hombres me miraron raro, riéndose de mi reloj que aún no había podido regalar y de mi apariencia de riquillo perdido, pero seguí cavando con una furia redentora. Necesitaba sentir el dolor del trabajo manual para expulsar el veneno de la arrogancia que había acumulado durante décadas de oficinas con aislamiento acústico y aire acondicionado. Mientras el lodo entraba bajo mis uñas y el sudor ardía en mis ojos, empecé a planear mi contraataque contra Fabiola, pero no para recuperar el dinero, sino para garantizar la justicia. Sabía que ella no tendría la menor idea de cómo gestionar los escándalos que había dejado armados en las computadoras de la empresa antes de salir como un fugitivo. Las patentes del Pulmo Calm Kun habían sido liberadas por mí en un acto administrativo de última hora, volviendo la medicina de dominio público, lo que iba a hacer que las acciones se desplomaran. Sonreí al suelo de lodo mientras cavaba, imaginando la cara de los inversionistas al descubrir que el imperio que Fabiola robó ahora valía poco más que el papel de los contratos. Después de horas bajo el sol, logramos contener la fuga, y uno de los vecinos me ofreció un pedazo de pan con mortadela que dividió a la mitad con las manos sucias de tierra. Lo acepté como si fuera un banquete, sintiendo el gusto de la sal y la grasa explotar en mi boca, sentado en la banqueta mientras los niños jugaban alrededor. Estaba físicamente agotado, con la espalda gritando de dolor y las manos en carne viva, pero la paz que sentía era algo que ningún spa de lujo en Suiza logró proporcionarme jamás. Miré hacia el tope de la colina, donde los edificios de lujo de Monterrey brillaban como centinelas distantes, y me di cuenta de que nunca más quería volver a ese desierto de sentimientos sintéticos. Volví al jacal y encontré a Nayeli limpiando el suelo con un balde de agua que tuvo que buscar a 3 cuadras de distancia, y el peso de la injusticia me golpeó nuevamente. Saqué mi reloj de oro, el último vestigio de mi vida antigua, y se lo entregué a ella, diciéndole que lo vendiera y comprara un refrigerador y comida para Dante. Ella dudó por un largo tiempo, mirando el objeto que brillaba como una provocación en medio de aquella pobreza, pero insistí hasta que cerró la mano sobre el metal. En ese momento, el reloj dejó de marcar el tiempo de la productividad corporativa y pasó a marcar el tiempo de la reparación histórica que estaba empezando a hacer, ladrillo por ladrillo. Por la tarde, un auto negro de vidrios blindados apareció en la entrada de la calle, y el miedo de que Fabiola hubiera enviado a alguien para terminar el trabajo hizo que mi sangre se helara inmediatamente. Tomé un trozo de madera que estaba en el suelo, listo para defender el jacal con la vida, pero quien salió del vehículo fue Vargas, con un maletín y preocupación genuina. Dijo que Fabiola había dado órdenes para
borrar cualquier rastro de mi paradero, pero que él no podía simplemente darle la espalda al hombre que salvó la vida de su hijo. Vargas me contó que la empresa estaba en llamas, con la noticia de la liberación de las patentes causando un pánico generalizado en la bolsa de valores de Nueva York y de México. Me entregó el maletín, diciendo que allí estaban algunos documentos personales que logró rescatar antes de que Fabiola mandara quemar todo lo que me pertenecía en la mansión Villalobos. Entre los papeles encontré una foto antigua mía con Nayeli, tomada en una playa pública años atrás, cuando el dinero aún no se había vuelto mi única métrica. Miré aquella foto y vi a dos jóvenes que tenían sueños simples, antes de ser engullido por la máquina de triturar gente que es el alto escalafón de la industria farmacéutica global. Vargas me avisó que debía ser cauteloso, pues Fabiola no aceptaría la desvalorización de la empresa sin luchar, y que probablemente usaría a la policía para cazarme. Le agradecí a Vargas y le dije que ya no necesitaba arriesgarse por mí, que ahora era solo un habitante más de aquella zona olvidada y que nadie me buscaría allí. Apretó mi mano con fuerza, un gesto de respeto que valía más que todos los bonos millonarios que ya le había firmado a lo largo de los años de asociación fría. Cuando su auto desapareció en el polvo de la carretera de tierra, sentí que el último hilo que me ligaba a mi pasado había sido cortado, dejándome a la deriva en un océano de incertidumbres. Entré al jacal y quemé los documentos que no servían para nada, manteniendo solo la foto y la determinación de que mi nueva misión sería destruir el sistema que yo mismo creé. La noche cayó de nuevo, y con ella vino el silencio pesado de la periferia, interrumpido solo por el sonido distante de un tiroteo o del ladrido de perros hambrientos que vagaban por las callejuelas estrechas del barrio. Nayeli se acercó a mí mientras yo miraba las estrellas a través del zinc, y por primera vez se sentó a mi lado, sin la barrera del desprecio total. Me preguntó si realmente creía que iba a aguantar vivir aquella vida, sin el confort, sin el poder y sin la reverencia de todos a mi alrededor en cada paso. Miré mis manos sucias y respondí que nunca me había sentido tan poderoso como en el momento en que vi a Dante respirar por un acto mío y no por un cheque. Dante tuvo un pequeño acceso de fiebre durante la madrugada, y el pánico de que la enfermedad volviera me hizo pasar horas en vela, monitoreando cada inspiración suya con el corazón en la mano. Mojaba trapos con agua fresca y se los pasaba por la frente, hablándole bajito sobre las cosas que le iba a enseñar cuando se pusiera fuerte suficiente para correr. Nayeli observaba todo de lejos, y me di cuenta de que su confianza estaba siendo reconstruida a través de mis actos de cuidado, y no de mis promesas vacías. La fiebre cedió cuando el sol empezó a apuntar en el horizonte, y el alivio de ver al niño sonreír mientras despertaba fue mi primera gran victoria en aquel nuevo mundo real. Me di cuenta de que necesitaba un plan a largo plazo para proteger a Nayeli y a Dante, porque Fabiola era como una serpiente herida, capaz de cualquier atrocidad para mantener su estatus. Empecé a usar mi conocimiento de los pasillos de la industria para pensar en cómo crear una pequeña clínica comunitaria allí en la favela, usando lo que quedaba de mi prestigio oculto. No quería ser el salvador de la patria, solo quería asegurar que ninguna otra madre tuviera que recoger mangueras de suero de la basura mientras multimillonarios brindaban con vino de $5,000. La jornada apenas comenzaba, y el Héctor que vestía trajes caros había muerto para dar paso a un Héctor que ahora entendía el precio del alma. Desperté con el sonido de un radio de pilas tocando una ranchera antigua en el jacal vecino, y por un segundo mi cerebro intentó buscar el botón de posponer de mi despertador digital. La realidad golpeó fuerte cuando sentí el olor a café ralo y el calor sofocante que ya empezaba a cocinar el techo de zinc muy temprano. Nayeli ya no estaba allí. Había salido para intentar vender el reloj de oro que le di, una misión que me dejaba tenso por su seguridad. Me quedé solo con Dante, que insistía en mostrarme sus dibujos hechos en trozos de cartón con un resto de carbón. Mirando aquellos trazos negros y rudos, me di cuenta de que dibujaba al pájaro de hierro que lo salvó, pero con 3 figuras humanas dentro. El dolor de no tener un rostro en el dibujo de mi propio hijo fue el combustible que necesité para levantarme y empezar a trabajar en algo útil en aquel espacio minúsculo. Empecé a limpiar el patio, que era un montón de latas oxidadas y llantas viejas acumuladas por años de descuido del antiguo habitante. Cada objeto que levantaba me recordaba a una pieza de marketing de mi empresa, productos que prometían limpieza y salud, pero que nunca llegaban a estos callejones. Mis manos ya estaban
llenas de ampollas reventadas de la excavación de ayer, y la sal del sudor hacía que cada corte ardiera. No paraba. Necesitaba aquel dolor físico para silenciar la voz en mi cabeza que decía que era un cobarde ciego. A media tarde, Nayeli volvió con el rostro rojo por el sol, pero con un brillo de victoria que rara vez veía en los ojos de mis directores comerciales tras una venta millonaria. Logró vender el reloj por una fracción de lo que valía en una joyería de lujo, pero para nosotros, aquel dinero era una fortuna absoluta que cambiaría todo. Trajo bolsas de mercado llenas de leche en polvo, carne fresca, verduras y, lo más importante, una hielera llena de hielo y medicamentos. Comimos juntos, sentados en el suelo sobre un trapo limpio, y el sabor de aquel guisado simple fue algo que ningún restaurante Michelin logró replicar. Dante comía con una voluntad que me daban ganas de llorar de emoción. Mientras la noche caía, empecé a garabatear en un cuaderno viejo el plan para la clínica comunitaria, usando mi memoria para enlistar proveedores que le debían favores a mi familia. Sabía quiénes eran los distribuidores que desviaban carga y quiénes eran los farmacéuticos que tenían la conciencia pesada por causa de los precios abusivos que practicábamos. No podía usar mi nombre real, así que decidí que actuaría en las sombras, enviando correos anónimos desde un ciber de la favela para sembrar las semillas. Conocía cada podredumbre de Fabiola y del consejo de administración e iba a usar el propio sistema de ética de la empresa para implosionarlos. La orden Omega que activé era solo el inicio. A la mañana siguiente, caminé hasta el centro de la favela para buscar el dichoso ciber, sintiendo el peso del maletín que Vargas me entregó ayer escondido bajo la camisa. El lugar era un cubículo oscuro, con olor a electrónico quemado y cigarros baratos, donde jóvenes jugaban videojuegos de guerra mientras la vida real allá afuera era mucho más violenta. Me senté en una computadora destartalada, y empecé a disparar las evidencias de los sobornos de Fabiola a los principales portales de noticias de investigación del país. Anexé las fotos de Dante en el hospital y los registros de cómo la licencia de Nayeli fue revocada ilegalmente. Cada clic en el botón «Enviar» era como un clavo en el ataúd de mi mentira. El impacto fue casi instantáneo. Mientras volvía al jacal, vi en las televisiones encendidas en los bares de esquina que las acciones de Villalobos Pharma habían entrado en caída libre. El titular decía que el CEO desaparecido había dejado un rastro de denuncias de corrupción y que la nueva presidenta, Fabiola Mendoza, estaba siendo convocada. Sentí un escalofrío de placer sombrío al ver su rostro en la pantalla, pálido bajo el maquillaje caro, intentando mantener la compostura ante los flashes de los reporteros. Ella pensó que se había quedado con mi imperio, pero lo que le dejé fue una bomba de tiempo. A partir de ese momento, no tendría más paz, y cada centavo sería gastado en abogados. Al llegar a casa, encontré a un grupo de vecinos parados frente al jacal de Nayeli, mirándome con una mezcla de respeto y curiosidad que aún no entendía. Uno de ellos, un señor llamado Don Pedro, se acercó y dijo que la gente me había visto ayudando con el tubo reventado y que querían saber si entendía de construcción. Explicó que la escuela de la comunidad tenía el techo cayéndose y que no tenían dinero para contratar a una constructora, pues el gobierno les vio el presupuesto. Miré mis manos, ahora callosas y sucias, y dije que estaba dispuesto a aprender y a usar lo que me quedaba de fuerza. Fue la primera vez que me sentí aceptado por lo que era. Trabajar en la escuela de la comunidad fue una experiencia que me despojó de las últimas capas de vanidad que aún cargaba como un fardo invisible. Cargaba bultos de arena bajo el sol fuerte, sintiendo el sudor correr por el pecho y la arena entrar en mis ojos. Mientras conversaba con hombres que tenían historias de vida heroicas, aprendí sobre el dolor de perder a un hijo por la violencia policial y sobre la alegría de poder comprar un par de zapatos nuevos al final del mes. Yo, que pasaba horas discutiendo productividad, me di cuenta de que la verdadera productividad es aquella que construye un techo. El cansancio físico era una bendición que me hacía dormir sin necesidad de pastillas. Nayeli empezó a observarme de una forma diferente, ya no como el monstruo que la abandonó, sino como un hombre que estaba intentando encontrarse en los restos de su propia vida. Una noche, mientras Dante dormía, se puso a mi lado en la baranda improvisada y me preguntó qué esperaba ganar realmente con todo aquello. Respondí que no quería ganar nada, que solo quería dejar de perder mi alma y que ver a Dante respirar era la única ganancia que me interesaba. No sonrió, pero puso su mano sobre la mía, y el calor de aquella piel callosa fue más reconfortante que cualquier abrazo de seda esmeralda
que Fabiola me dio jamás. En una tarde de jueves, mientras pintaba la pared exterior de la escuela, un auto común, sin blindaje, se estacionó cerca de mí y una mujer de lentes oscuros bajó. Era la periodista que recibió mis correos y había logrado rastrear el origen del ciber a través de un contacto técnico que no preví. Me miró de arriba abajo, viendo al hombre sucio de pintura y sudor, y me preguntó si era realmente Héctor Villalobos. No mentí, dejé la brocha a un lado, la miré a los ojos y dije que aquel hombre había muerto en un hospital público. Dije que si quería una entrevista, tendría que ser sobre la realidad de las favelas y sobre cómo el mercado farmacéutico ignora a los pobres. La entrevista duró horas y sucedió allí mismo, sentados en los escalones de la escuela, con el sonido de los niños jugando al fondo como banda sonora de mi confesión. Conté todo: los precios inflados, los sobornos para aprobación de medicinas sin eficacia y la conspiración de Fabiola para destruir a Nayeli y a Dante. No pedí clemencia y no intenté pintarme como un héroe. Fui brutalmente honesto sobre mi propia ceguera y sobre mi papel en aquel engranaje. La periodista anotaba todo con una voracidad que me decía que aquella historia iba a cambiar la percepción pública para siempre. Estaba entregando mi cabeza a la justicia, pero nunca me sentí tan libre. Cuando el reportaje salió al aire esa noche, la favela entera se detuvo para ver en la única televisión que funcionaba en el bar del centro comunitario. Ver mi propia historia contada con aquella crudeza hizo que un silencio mortal cayera sobre el barrio, mientras la gente me miraba con shock. Nayeli estaba a mi lado, sosteniendo mi mano con fuerza, y me di cuenta de que el peso del secreto finalmente se había disipado en el aire frío. Ya no era un extraño o un fugitivo, era el hombre que lo tuvo todo, y se dio cuenta de que todo aquello era basura comparado con la vida de un hijo. A partir de esa noche, pasé a ser protegido por la comunidad local. La reacción de Fabiola fue desesperada y violenta. Intentó demandarme por difamación y envió matones para intimidarme, pero la favela se cerró como una fortaleza. Cada vez que un auto sospechoso entraba en la calle principal, los cohetes de alerta subían al cielo y los vecinos salían a la calle para defender al nuestro médico. No era médico, pero traía medicamentos y organizaba las consultas básicas con Nayeli, que volvió a ejercer la enfermería de manera informal. Estábamos transformando el jacal en un pequeño puesto de salud, donde la dignidad no era vendida en frascos caros, sino entregada en manos por quien entendía el dolor de no tener absolutamente nada. Dante empezó a asistir a la escuela que ayudé a remodelar, y verlo entrar por aquel portón con una mochila en la espalda fue la escena más emocionante que presencié. Estaba fuerte, con las mejillas coloradas y una energía que parecía no tener fin. Un contraste gigante con el niño pálido que encontré en el colchón. Me abrazó antes de entrar y dijo que quería ser constructor igual que su papá, y aquel comentario fue como una medalla de honor. Me di cuenta de que la verdadera herencia no era una cuenta llena de sangre, sino un ejemplo de que es posible levantarse y reconstruir. La pobreza de nuestro jacal era solo material. Por dentro, éramos ricos. La última noticia que tuve de Fabiola fue que había sido arrestada preventivamente mientras intentaba huir a las Islas Caimán con lo que quedaba y el dinero. El imperio se había derrumbado completamente bajo el peso de las investigaciones que inicié, y Villalobos Pharma estaba siendo estatizada para garantizar medicinas populares. Recibí la noticia por el radio mientras arreglaba una filtración en el techo de nuestro jacal y no sentí ninguna alegría o triunfo, solo un profundo alivio. Miré a Nayeli, que estaba enseñándole a Dante a leer en la mesa de la cocina, y sonreí para mí mismo, dándome cuenta de que el pájaro de hierro finalmente había aterrizado en un lugar seguro. La rutina en la favela empezó a moldear no solo mi cuerpo, que ahora mostraba hombros anchos de cargar ladrillos, sino también mi percepción del tiempo. En la oficina, el tiempo se medía en fracciones de segundo. Aquí, el tiempo se mide por el ritmo de la respiración de Dante y por el agua que hierve. Pasaba las mañanas ayudando en el huerto comunitario, sintiendo el olor de la tierra húmeda y del abono orgánico, algo que me conectaba con la vida. Ver las primeras semillas de lechuga brotar en medio de aquel gris de concreto fue una lección de resiliencia que me hizo repensar cada decisión de inversión basada en números fríos. Nayeli empezó a organizar lo que llamamos farmacia de esperanza dentro de nuestro jacal, usando los estantes que yo mismo construí con restos de madera. Con el dinero del reloj conseguimos un stock básico de antibióticos y, claro, el Pulmocalm Inc., que ahora era distribuido gratuitamente para los niños. Me sentía un contrabandista del bien,
usando mis antiguos contactos de logística para asegurar que los camiones hicieran un desvío cerca de la entrada de la favela. Era una operación de guerrilla sanitaria, donde cada caja entregada era una pequeña victoria contra el sistema que yo ayudé a blindar contra los pobres durante décadas de gestión implacable. Una tarde, mientras organizaba las fichas de atención de los vecinos, un joven muchacho llamado Beto entró al jacal con un corte profundo en la pierna. Vi a Nayeli trabajar con una precisión quirúrgica, limpiando la herida y dando puntos con una calma que solo quien enfrentó la muerte posee. Sostuve la linterna para ella, observando el sudor correr por su rostro y la concentración total en sus ojos, y me di cuenta de que ella era mucho más SEO que yo. Aquel muchacho no tenía seguro médico y sería descartado por el sistema oficial, pero allí, en aquel jacal de madera, encontró la dignidad que el dinero no puede comprar en ningún lugar. Dante empezó a ayudarme a cargar los botes de agua, orgulloso de su fuerza de gigante, y esa alianza silenciosa era lo que me mantenía cuerdo. A veces, en medio de la noche, despertaba con el reflejo condicionado de buscar mi celular para revisar las cotizaciones de Tokio, pero encontraba solo el silencio. La abstinencia del poder es una droga pesada, y sentía escalofríos de ansiedad al darme cuenta de que ya no mandaba a nadie más que a mi destino. Era un nadie para el mundo financiero, un fantasma para la sociedad, pero era el tío Héctor para los niños que jugaban fútbol en la calle de Tierra Batida. Cierta mañana, uno de los vecinos, Tian, me llamó para ayudar a arreglar el techo de su casa, que había sido arrancado por una ventisca durante la noche. Subí a aquella estructura inestable, sintiendo el viento golpear mi cara y la altura causarme un vértigo existencial al ver la inmensidad de la favela. Desde allá arriba, podía ver los contornos de las mansiones de San Pedro brillando a lo lejos, como si fueran joyas falsas en un collar de hipocresía. Martillaba cada clavo con una fuerza desproporcionada, como si estuviera intentando fijar mi cordura en aquel lugar, asegurando que el techo de aquella familia fuera sólido. Tiao me agradeció con un apretón de manos, fuerte y sincero. La comida era simple, pero tenía un sabor de conquista que nunca había experimentado en las mesas de banquete de Villalobos Pharma. Un plato de frijoles con arroz y un trozo de queso fresco, dividido en 3, era el momento sagrado de nuestro día, donde las conversaciones giraban en torno a Dante. Veía a Nayeli reír de nuevo, una risa que venía del diafragma e iluminaba el jacal de una forma que las luces LED no lograrían. La tensión entre nosotros se estaba disipando, reemplazada por un compañerismo de trinchera, donde cada uno sabía exactamente el peso que el otro cargaba para mantener aquel núcleo vivo y protegido. Empecé a enseñar matemáticas básicas a algunos jóvenes de la comunidad por la noche, usando el suelo de tierra y una vara como pizarrón y tiza improvisados. Hablaba de intereses, de porcentajes y de cómo el sistema financiero estaba diseñado para mantenerlos en deuda perpetua, dándoles armas para no ser engañados. Ver los ojos de aquellos muchachos brillar al entender cómo funcionaba la lógica del capital fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida de ex ejecutivo. Estaba distribuyendo conocimiento, la única moneda que Fabiola no podía decomisarme y que el mercado no podía devaluar a través de crisis fabricadas por la codicia. En una noche de lluvia torrencial, el jacal empezó a gotear por todos lados y pasamos horas moviendo el colchón de Dante y poniendo baldes bajo las goteras. Me vi riendo de aquella situación absurda, empapado hasta los huesos, intentando sellar un agujero en el zinc con un trozo de plástico y cinta aislante. En el pasado, habría tenido un ataque de nervios si una gotera amenazara mi oficina de mármol. Pero allí, aquella agua era solo un elemento más de la vida. Estábamos vivos, estábamos juntos y Dante no estaba tosiendo. Lo demás era solo infraestructura precaria que el sol de la mañana se encargaría de secar y arreglar. Me di cuenta de que mi mayor miedo antes no era la pobreza, sino la pérdida de la relevancia, del estatus de hombre de éxito que la sociedad exige ostentar. Ahora, sin el traje, sin el auto y sin el título de CEO, descubrí que mi relevancia estaba en el servicio directo al prójimo. Era un hombre desnudo de vanidades, pero vestido de un propósito que me daba una autoridad moral que nunca tuve cuando comandaba a miles. El Héctor multimillonario era una construcción de marketing de lujo. El Héctor de la favela era una construcción de carácter forjado en el calor del asfalto y en el polvo de los callejones estrechos. Dante me preguntó un día por qué ya no usaba ropa de fiesta para ir a trabajar,
y le respondí que mi trabajo era demasiado importante para usar ropa limpia. Aceptó la respuesta con la simplicidad de los niños, entendiendo que el valor de un hombre está en lo que hace y no en lo que viste. Lo llevé para ayudarme a pintar el muro de la asociación de vecinos y verlo con la cara sucia de pintura blanca, sonriendo, fue la confirmación de la elección correcta. No iba a crecer en un palacio de mentiras, sino en una casa de verdad, donde cada logro era celebrado como un triunfo colectivo de nuestra familia. La sensación de ser casado por Fabiola empezó a disminuir a medida que las noticias de su arresto se consolidaban y los abogados empezaban a devorarse entre ellos. Me sentía como un náufrago que finalmente dejó de luchar contra la corriente y descubrió que la isla donde fue a parar era el paraíso. El aislamiento de la favela era mi mayor protección. Allí, las leyes del asfalto no entraban y el código de honra de los vecinos era más fuerte que las órdenes judiciales. Estaba seguro en el abrazo de la pobreza, un lugar donde la visibilidad es cero para quien mira desde arriba, pero donde la claridad es total para quien vive. Empecé a escribir mis memorias en un cuaderno que don Pedro me dio, no para publicar un bestseller, sino para que Dante pudiera leerlas algún día. Quería que supiera que nació de un error, pero que fue el responsable del mayor acierto de la vida de su padre, que fue la renuncia. Escribir era una forma de purgar los fantasmas de los ejecutivos que despedí y de las familias que perjudiqué con los precios altos. Cada página era una disculpa silenciosa al mundo, un intento de equilibrar la balanza de una vida que pesó demasiado hacia el lado de la oscuridad durante años. Nayeli y yo empezamos a conversar sobre el futuro, no sobre riqueza, sino sobre cómo expandir nuestro puesto de salud para atender a otras comunidades vecinas abandonadas. Yo tenía el conocimiento estratégico y ella tenía la práctica clínica. Éramos una pareja imbatible de resistencia humana contra la negligencia estatal. Planeábamos crear cooperativas de medicamentos y cursos de primeros auxilios para las madres, transformando nuestro sufrimiento en una herramienta de empoderamiento. El amor que renacía entre nosotros era maduro, sazonado por el dolor y la superación. Un sentimiento sólido que no necesitaba flores de invernadero ni cenas caras para florecer. En un domingo por la tarde, organizamos una jornada colectiva para limpiar el arroyo que cortaba la favela, un lugar que era foco de enfermedades y proliferación de insectos. Entré al agua sucia con botas de hule, retirando llantas y escombros con las manos, sintiendo el esfuerzo físico agotar las energías, pero renovar la esperanza. Toda la comunidad estaba allí, trabajando junta, y el sentimiento de pertenencia que sentí fue algo que ningún club de multimillonarios pudo ofrecerme. Estábamos limpiando nuestro hogar, cuidando nuestro espacio, y me di cuenta de que la verdadera propiedad es el cuidado que le dedicas al lugar donde vives. Cuando el trabajo terminó y nos sentamos a descansar bajo la sombra de un árbol viejo, miré mis manos y vi cicatrices. Era un hombre de la tierra, un hombre del pueblo, un hombre que finalmente lograba mirar su propio reflejo en un charco de agua y no sentir ganas de desviar la mirada. El multimillonario Héctor Villalobos fue enterrado bajo los escombros de un imperio farmacéutico corrupto, y el Héctor padre, constructor y vecino, acababa de nacer. Estaba exhausto, con hambre y sin un centavo, pero por primera vez en 1940 años estaba en paz absoluta con el universo y conmigo mismo. La transformación de nuestro jacal en el puesto de la esperanza no fue solo un cambio de muebles, fue un cambio de espíritu que atrajo miradas. Pasaba las tardes organizando expedientes en cuadernos escolares, creando un sistema de triaje que humillaría a cualquier hospital privado por su eficiencia humana. El olor a alcohol del 70 y gasa limpia ahora vencía al olor del moho, creando una burbuja de asepsia en medio de Mindons, aquel polvo constante de la calle. Nayeli se volvió la autoridad máxima allí y yo, el ex todopoderoso CEO, era solo su asistente dedicado, limpiando el suelo y calmando a los niños. Esa inversión me enseñó que el verdadero mando viene del servicio. En una mañana de martes recibimos la visita de un antiguo proveedor mío, un hombre que ayudé a enriquecer y que aparecía con un camión de suministros. Dijo que, tras leer mi entrevista, no pudo dormir más sabiendo que tenía depósitos llenos de medicinas caducando mientras personas morían por falta de nada. Descargamos cajas y más cajas de antibióticos y suero, creando una red de solidaridad que operaba totalmente fuera del radar fiscal y burocrático. Sentía una satisfacción infantil al ver aquellas cajas apiladas, sabiendo que cada una representaba una sentencia de muerte anulada.
El imperio que destruí estaba siendo reconstruido allí por una causa justa. Dante empezó a aprender a leer las etiquetas de las medicinas conmigo, sentándose en mi regazo mientras le explicaba para qué servía cada sustancia química de modo simple. Tenía una curiosidad voraz y me preguntaba por qué el abuelo Mendoza no quería compartir las cosas con los demás. Una pregunta difícil. Intentaba explicarle, con la voz entrecortada, que algunas personas se enferman de poder y olvidan que todos estamos hechos de la misma carne y aliento. Me miraba con esos ojos negros profundos, y yo veía que ya entendía mucho más de justicia que yo, a los 40, viviendo en mármol. Su carácter se forjaba en la repartición y la lucha. La resistencia contra los intermediarios locales que intentaban cobrar cuotas de protección sobre nuestras donaciones fue mi primera gran prueba de valor físico real. Un grupo de hombres armados apareció en la puerta del puesto exigiendo una parte de las medicinas para venderlas, pero no retrocedí ni un milímetro siquiera. Miré a los ojos de su líder y le dije que si se llevaban un solo frasco, estarían robando el aliento de sus propios hijos y sobrinos que vivían allí. La comunidad entera se plantó detrás de mí, con hoces y piedras, en un silencio ensordecedor que hizo que los criminales retrocedieran ante aquella muralla humana de dignidad herida. Ese día entendí la fuerza. Nayeli y yo pasábamos las noches conversando sobre cómo nuestra visión del mundo había sido limitada por las paredes de vidrio y las ventanas blindadas. Me contó sobre las noches en que tuvo que elegir entre comprar pan o comprar el inhalador para Dante y cómo aquella elección la corroía. Escuchaba cada palabra con la cabeza baja, sintiendo el peso de cada centavo que ostenté como si fueran clavos en mi propia cruz de arrepentimiento. Estábamos curando las heridas del pasado con el bálsamo del presente, construyendo una relación que no necesitaba contratos. Nuestro compromiso estaba sellado por el sudor del trabajo común y por el amor incondicional al niño. Organizamos el primer Día de la Salud en la escuela de la favela, trayendo médicos voluntarios que se sensibilizaron con nuestra historia y decidieron donar un domingo. Ver la fila de cientos de personas formándose desde la madrugada, con esperanza en los ojos cansados, fue la imagen más poderosa de mi trayectoria. Yo coordinaba la logística, distribuyendo fichas y asegurando que nadie saliera de allí sin una respuesta o una canalización decente para exámenes complejos. El cansancio era extremo, pero la energía que circulaba en aquel patio era algo que me cargaba, como si estuviera conectado a una batería infinita de humanidad real. Era el facilitador de milagros diarios. Uno de los momentos más difíciles fue cuando un antiguo compañero de facultad, ahora un alto ejecutivo, apareció en la favela para ofrecerme un acuerdo de silencio. Me miró con un desprecio mal disfrazado, viendo mis ropas simples y mi jacal, y dijo que estaba tirando mi vida a la basura. Sonreí y le respondí que la basura era donde vivía antes, rodeado de lujo y podredumbre moral, sin saber el nombre de mi propio hijo. Lo invité a entrar y ver a Dante respirando, pero se negó, con miedo de ensuciarse los zapatos, y se fue en su auto blindado. Fue mi adiós definitivo al mundo de las apariencias y de la vanidad estéril. Empezamos a plantar árboles frutales por toda la calle, transformando el gris del concreto en un huerto comunitario que daría frutos para las próximas generaciones. Cavaba los hoyos con Dante a mi lado, enseñándole a cuidar la raíz y a regar la tierra con cariño y paciencia. El contacto con la naturaleza era un antídoto contra el estrés postraumático de una vida dedicada a la destrucción de competidores y a la maximización de ganancias. Ver las primeras hojas verdes brotar en medio de la basura fue la metáfora perfecta para mi propia vida, que estaba renaciendo de un suelo contaminado por la codicia y por la indiferencia sistemática anterior. Nayeli recibió una carta del Consejo de Enfermería informando que su licencia había sido devuelta con una disculpa pública formal. Lloró por horas, abrazada al título que pensó que nunca más tendría utilidad, y el sonido de aquel llanto fue la música más dulce. Ahora podía trabajar legalmente en nuestra clínica comunitaria, dándonos la seguridad jurídica necesaria para expandir nuestras actividades. Sentía que cada injusticia que ayudé a causar estaba siendo reparada, una por una, como si el universo me diera la oportunidad de limpiar la ficha. Estábamos saliendo de las sombras para convertirnos en un faro de esperanza real para todos. El invierno llegó con una fuerza que castigó las casas más simples de la comunidad, y pasamos noches en vela distribuyendo cobijas y sopa caliente. Cargaba los bultos de leña y los calderos de comida, sintiendo el frío cortar mi rostro y las manos ponerse moradas de frío.
En el pasado, habría pasado el invierno en una estación de esquí de lujo, bebiendo coñac caro, totalmente ajeno al dolor de quien temblaba. La pobreza me enseñó que el frío solo es soportable cuando divides tu abrigo con quien tiene menos, y que la verdadera chimenea es aquella que arde dentro del pecho de quien practica la caridad sincera. Dante me ayudó a construir un pequeño corral para gallinas en el patio del jacal, y la responsabilidad le dio un sentido de propósito. Despertaba temprano para darles maíz y recoger los huevos, sintiéndose parte fundamental de la economía de nuestra pequeña casa y un miembro activo. Observaba la seriedad con que trataba sus tareas y veía en él al hombre íntegro que deseaba que fuera en el futuro. Estaba creciendo, rodeado de realidad, sin los filtros de seguridad que crean adultos frágiles y desconectados del dolor ajeno. Y esa era mi mayor garantía de que el ciclo de la codicia familiar terminó conmigo. La clínica empezó a atraer estudiantes de medicina y enfermería que querían aprender sobre salud comunitaria en la práctica, transformando el espacio. Daba pláticas informales para ellos sobre la economía de la salud y sobre cómo la industria farmacéutica manipula los mercados para mantener las ganancias. Ver a aquellos jóvenes cuestionando el sistema y buscando formas de abaratar el costo de los tratamientos era como sembrar semillas de revolución en mentes brillantes. Estaba usando mi pasado criminal como una herramienta pedagógica, transformando mis errores en lecciones de ética para quien aún tenía la oportunidad de hacer la diferencia en la medicina. Nayeli y yo decidimos oficializar nuestra unión con una fiesta simple en la calle, donde cada vecino trajo un platillo de comida y música local. No vestía traje, ella no usaba seda. Estábamos de jeans y camiseta, pero el brillo en nuestros ojos era intenso y verdadero. Nos casamos bajo la luz de la luna y de las lámparas de los postes, rodeados por personas que nos amaban por lo que éramos y no por lo que teníamos. Fue la celebración más lujosa de mi vida, pues el lujo estaba en la verdad de los sentimientos y en la pureza de las intenciones de cada invitado que compartió el pan aquella noche. Recibí un correo anónimo de Vargas informando que Fabiola había sido condenada a 20 años de prisión por crímenes contra la salud pública. Sentí un peso salir de mi espalda al saber que la justicia finalmente había alcanzado a quien se creía por encima de la ley de modo absoluto. Borré el correo y cerré la computadora, volviendo mi atención a Dante, que estaba intentando arreglar un juguete roto en el suelo de la sala. El pasado estaba muerto y enterrado. Mi presente era aquel niño, aquella mujer y aquel barrio que me recibió cuando yo era apenas un fragmento buscando redención total. Ahora, cuando miro las estrellas a través de la ventana de vidrio que yo mismo instalé en el jacal, siento que el universo conspiró para mi bien. No tengo los miles de millones, no tengo el jet privado y no tengo el respeto de los poderosos, pero tengo el sueño de los justos y el abrazo. Villalobos Pharma es solo un recuerdo amargo de un tiempo de oscuridad profunda, mientras el puesto de la esperanza es la realidad luminosa de servicio. Soy Héctor, el hombre que cambió el oro por el asfalto, la codicia por la justicia y el imperio por el jacal 42. La vida es demasiado corta para acumular cosas inútiles. La clínica ya no era solo un jacal. Habíamos logrado levantar una estructura de 2 pisos con ladrillos aplanados y pintura azul clara. Pasaba los fines de semana instalando los pisos cerámicos que sobraron de una obra de un centro comercial, sintiendo la rodilla doler, pero sonriendo. El letrero al frente, hecho de madera tallada por un artesano local, decía solo Centro de Salud Dante Villalobos, un homenaje vivo al niño. Miraba aquel edificio y veía la materialización de cada noche en vela, de cada gota de sudor y de cada humillación que me tragué para llegar hasta aquí, con dignidad y orgullo. Nayeli se volvió la coordinadora técnica del centro, gestionando un equipo de 10 voluntarios que querían huir de la frialdad de los grandes hospitales lujosos. La veía dar órdenes con una dulzura firme, resolviendo conflictos de vecindad y diagnosticando casos complejos con una intuición que la facultad nunca enseñó. Éramos la prueba de que la gestión no necesita basarse en plantillas de ganancias, sino en plantillas de expansión de cuidados y acogida. Nuestro lucro era ver la fila de vacunación fluyendo sin que ninguna madre tuviera que faltar al trabajo por culpa de la demora. Estábamos creando un oasis de funcionalidad humana. Dante ahora era uno de los mejores alumnos de la escuela de la comunidad y se volvió el tutor de los niños más pequeños, enseñándoles a leer con paciencia. Veía en él el nacimiento de un líder orgánico, alguien que conoce el dolor del hambre,
pero que también conoce la fuerza de la educación y de la solidaridad. No tenía videojuegos ni ropa de marca, pero tenía el respeto de todos y una inteligencia emocional que lo volvía un gigante cerca de los herederos. Su carácter estaba blindado contra la futilidad, forjado en el calor de las luchas diarias y enfriado en el agua fresca de la honestidad que reinaba en nuestro hogar. En una noche de luna llena, recibimos la noticia de que Villalobos Pharma había desarrollado una versión genérica del Pulmo Calm Quinto para distribución gratuita. Lloré abrazado a Nayeli en la baranda, sintiendo que mi mayor transgresión se había transformado en mi mayor legado para la humanidad. La medicina que sobrevaloré para comprar jets ahora salvaría a millones de niños cuyos padres nunca sabrán mi nombre, y esa era la gloria. No necesitaba bustos de bronce, bastaba saber que, en algún lugar distante, un padre no tendría que ver a su hijo sofocarse por falta de dinero o de acceso a la salud. La fama del Puesto de la Esperanza empezó a desbordar los límites de nuestra favela, atrayendo a personas de comunidades vecinas que caminaban kilómetros por ayuda. Me vi transformado en un tipo de gestor de la dignidad, usando mi conocimiento jurídico para enfrentar hospitales públicos que negaban camas básicas. Sentado en aquella mesa de madera aglomerada, redactaba peticiones con la misma seriedad con que firmaba fusiones millonarias en el pasado de lujo. Cada victoria procesal era un golpe al estómago del sistema que ayudé a blindar y sentía que estaba poco a poco desmontando la fortaleza de exclusión que mi clase construyó. Dante empezó a asistir a las clases de música y el sonido de su violín, desafinado, resonando por el jacal en la noche, era la banda sonora más lujosa. Miraba sus manos, aún pequeñas pero llenas de vida, y pensaba que nunca necesitarían cargar el peso de una pluma cruel. No veía a su padre como un titán de la industria, sino como el hombre que arreglaba el techo de los vecinos y que sabía explicar la cura. La pureza de su mirada era mi espejo matutino, y me esforzaba todos los días para que el reflejo que él veía fuera el de un hombre íntegro y honesto con la vida. Una tarde de calor sofocante, recibí la visita de un antiguo accionista minoritario, un hombre que perdió casi todo en la caída de las acciones de mi empresa. Me contó que el escándalo sirvió para limpiar el mercado de otras empresas que practicaban las mismas tácticas sucias y crueles de manipulación. Tomamos un jugo de grosella caliente sentados en la banqueta y me dijo que yo era el hombre más respetado en los círculos de poder ahora. Respondí que el odio de los poderosos era mi mayor certificado de sanidad, pues si ellos me amaran, significaría que yo todavía era uno de ellos, y nunca volvería a esa jaula. Nayeli y yo pasamos a ser invitados para hablar en universidades sobre nuestro modelo de salud comunitaria y humana en la práctica diaria. Hablaba sobre la patología del lucro, sobre cómo la enfermedad es tratada como mercancía y sobre la necesidad urgente de humanizar la distribución de ciencia. Nayeli hablaba sobre la línea de frente, sobre el tacto y sobre cómo una enfermera puede hacer más por una favela que un consejo de administración. Éramos la prueba viva de que la medicina sin alma es solo un negocio cruel y lucrativo, y que la cura comienza cuando el médico y el paciente habitan la misma realidad de esfuerzo. El huerto comunitario que ayudé a fundar se volvió el pulmón verde de la favela, proveyendo alimentos orgánicos para las familias que antes solo comían basura. Pasaba los fines de semana con la mano en la tierra, arrancando malas hierbas, sintiendo una conexión telúrica que me curaba de la ansiedad crónica pasada. El contacto con el ciclo de la vida, de la siembra a la cosecha, me enseñó sobre la paciencia que el mercado financiero intenta asesinar con su prisa. Veía a Dante recogiendo tomates y riendo con la cara sucia de tierra, y me daba cuenta de que la seguridad alimentaria es el mayor dividendo que un hombre puede recibir. Un grupo de exempleados de mi empresa vino a buscarnos para ofrecer trabajo voluntario, trayendo equipos médicos que fueron descartados como obsoletos. Montamos una sala de ultrasonido improvisada, permitiendo que las embarazadas vieran a sus bebés por primera vez, sin tener que esperar en la fila humillante. Veía el brillo en los ojos de aquellas madres y recordaba las fiestas de lanzamiento donde gastábamos el valor de 10 de aquellos aparatos en futilidades. La vergüenza del pasado era mitigada por la utilidad del presente, y sentía que mi conocimiento técnico estaba finalmente sirviendo a la vida de modo real. Hubo un intento de desalojo de un área cercana, y me vi en la línea de frente de las protestas contra la injusticia.
Enfrenté a los abogados de las constructoras, hombres que usaban los mismos trajes que yo usaba y hablaban el mismo lenguaje técnico, pero yo estaba del otro lado. Desmonté sus argumentos con precisión quirúrgica, citando cláusulas de función social de la propiedad que ellos intentaban ignorar en sus reportes fríos. La multitud a mi alrededor gritaba mi nombre y sentí un orgullo que ningún bono me dio. Era un escudo humano para los invisibles y olvidados. La relación con Nayeli alcanzó una profundidad que nunca supe que era posible entre dos seres humanos que se hirieron tanto. Aprendimos a leer los silencios del otro, a entender el cansancio en los ojos y a celebrar las pequeñas victorias domésticas diarias. Ya no teníamos los viajes a las Maldivas, pero teníamos la puesta de sol vista desde el techo de zinc, compartiendo una cerveza y el sueño. Su amor fue mi brújula en la tempestad de la quiebra y mi lealtad ahora era el puerto seguro donde ella finalmente podía descansar la cabeza tranquila. Dante me preguntó si extrañaba los autos rápidos y respondí que prefiero caminar despacio para poder ver las flores en el camino. Se rió y dijo que yo era un papá gracioso, pero veía que entendía la profundidad, pues él mismo adoraba observar las hormigas. La prisa del mundo ejecutivo era una enfermedad que yo había curado con la lentitud de la vida comunitaria, donde cada encuentro es una conversación. No corría más contra el reloj. Ahora caminaba junto con el tiempo, saboreando cada minuto como si fuera el último frasco de oxígeno vital. La clínica pasó a ofrecer cursos de alfabetización para adultos y me convertí en el profesor de un grupo de señores que nunca firmaron su nombre. Ver el brillo en los ojos de un hombre de 60 años al lograr leer la placa de un autobús fue una emoción inigualable en mi vida. Estaba devolviendo la visión a quien el sistema mantuvo en la oscuridad, usando mi educación de élite para capacitar a los olvidados. El aula improvisada era mi nuevo consejo de administración, donde las decisiones cambiaban el destino de familias a través del poder transformador de la palabra escrita. Nayeli y yo decidimos adoptar a una niña de la comunidad que perdió a sus padres, expandiendo nuestra familia y nuestro compromiso con el futuro. La pequeña Elena trajo una luz nueva, y ver a Dante protegiendo a su hermanita fue la confirmación de que el ciclo de egoísmo terminó. Éramos ahora 4 corazones, latiendo en el mismo ritmo de resistencia y cuidado, una pequeña célula de esperanza que se multiplicaba en bondad. Nuestra casa de mampostería era pequeña, pero el espacio para el amor era infinito, probando que la densidad afectiva es lo que importa. Vargas apareció un día para visitarnos y ver cómo estábamos viviendo tras tantos años de silencio y distancia segura necesaria. Se quedó impresionado con la clínica y con la paz que emanaba de mí, comentando que parecía 10 años más joven que antes. Me contó que muchos de nuestros antiguos empleados renunciaron para trabajar en proyectos sociales tras saber de mi acto. Había creado un efecto dominó de conciencia que estaba cambiando la trayectoria de muchas vidas presas en el engranaje frío. Vargas sonrió y dijo que hice la mejor adquisición de todas: mi alma. La vida en la favela me enseñó que la inseguridad no viene de la falta de muros, sino de la falta de vecinos que se preocupan unos por otros. Dormía con la puerta apenas arrimada, sabiendo que cualquier persona allí moriría para proteger al hombre que trajo la medicina y a la mujer que cura. Esa seguridad orgánica es algo que ningún monitoreo puede ofrecer, pues se basa en el respeto mutuo y en la gratitud real de las personas. No era un blanco de secuestro o robo, era un patrimonio de la comunidad, un miembro vital de un cuerpo colectivo que aprendió a sanar por sí mismo. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, siento que mi misión está cumplida y que mi rastro finalmente tiene olor a flores. No tengo mansiones, no tengo yates y no tengo acciones, pero tengo el sueño de los justos y el abrazo sincero de un hijo. Villalobos Pharma es solo un recuerdo amargo de un tiempo de oscuridad profunda, mientras el puesto de la esperanza es la realidad luminosa de paz. Soy Héctor, el hombre que cambió el oro por el asfalto, la codicia por la justicia y el imperio por el jacal 42. La vida es demasiado corta para acumular cosas inútiles. La penúltima noche de tormenta trajo un miedo que no sentía desde que vi a Dante en la sala de trauma, pues el cielo parecía querer cobrar el precio de toda mi suerte pasada de golpe. El viento aullaba entre los callejones de la favela como un monstruo hambriento, arrancando láminas y haciendo que el centro de salud se balanceara bajo la furia de una naturaleza que no respeta jerarquías de ninguna especie. Estaba en el techo intentando sostener una lona para proteger los últimos frascos de Pulmocalm Unpe que quedaban, mientras la lluvia helada cegaba mis ojos y el trueno sacudía mis huesos de modo violento.
Nayeli gritaba allá abajo que bajara, pero no podía permitir que el sistema venciera de nuevo a través de un desastre natural. No después de todo lo que sacrificamos en la vida. Mis manos sangraban por el esfuerzo de sostener las cuerdas y cada rayo que iluminaba la oscuridad me mostraba que la verdadera batalla de un hombre es contra su propia finitud física. Estaba dispuesto a ser llevado por el viento si eso significaba que la cura para los niños de aquellas madres estaría segura bajo el techo que yo mismo construí con sudor. El ruido del zinc retorciéndose era el sonido de mi propia resistencia interna, un grito de guerra contra el destino que un día me hizo un multimillonario frío y ahora me volvía un héroe de lodo y lluvia. Cuando el sol nació sobre los escombros de aquella madrugada, el escenario era de una devastación que haría a cualquier ejecutivo de seguros llorar de desesperación absoluta por causa de los daños materiales. Casas que habían sido levantadas con el esfuerzo de décadas estaban reducidas a pilas de madera mojada y sueños rotos, pero en medio del caos, el centro de salud permanecía de pie milagrosamente. Bajé del techo exhausto, con la piel morada de frío y los pulmones ardiendo, pero al abrir la puerta de la clínica, vi que los medicamentos estaban todos secos e intactos en los estantes. Nayeli me abrazó con una fuerza que casi me rompe, llorando no de tristeza, sino de alivio por saber que nuestro propósito había sobrevivido a la furia del cielo y del viento. Dante apareció poco después, trayendo una taza de té caliente y una cobija, mirándome con una admiración que valía más que cualquier estatua en una plaza pública de lujo. La comunidad empezó a reunirse en el patio, no para pedir ayuda, sino para ofrecer las manos que quedaban, para reconstruir lo que el viento intentó borrar de nuestra historia. Me di cuenta de que la riqueza de un hombre no es lo que guarda en la caja fuerte, sino lo que es capaz de proteger cuando el mundo entero decide derrumbarse sin aviso. El momento más impactante sucedió cuando un oficial de justicia, vistiendo un traje que parecía un uniforme de otro planeta, subió el cerro para entregarme una notificación final sobre el proceso. Me informó que tras la liquidación total de los bienes de Villalobos Pharma, aún quedaba una cuenta de ahorro para el retiro a mi nombre que Fabiola no logró tocar por cuestiones legales. Eran apenas algunos miles de dólares, una migaja cerca de los miles de millones que tuve, pero para el Héctor de la favela, aquel valor era el combustible para un milagro final de construcción. Miré aquel papel, y en vez de pensar en huir a una playa aislada, vi la posibilidad real de comprar el terreno al lado de la clínica comunitaria. Nayeli me miró con complicidad, sabiendo que nuestra misión estaba a punto de subir un escalón más en la escalera de la dignidad humana que estábamos construyendo ladrillo a ladrillo. Firmé el recibo con la mano firme, sintiendo que el sistema estaba finalmente devolviéndome las herramientas para continuar destruyendo su propia lógica de exclusión social. Aquel dinero no era mío, era el impuesto de arrepentimiento que el universo estaba pagando para asegurar que el centro se convirtiera en un hospital de verdad para todos. La construcción de la nueva ala del hospital se volvió el evento central de la favela, con cada vecino donando una hora de trabajo después de su jornada para ver el sueño crecer ante sus ojos. Cargaba bultos de cemento al lado de padres que perdieron a sus hijos por la negligencia, y cada ladrillo colocado era una disculpa silenciosa que enviaba al infinito del cielo. El dolor de espalda era constante, pero la paz en la conciencia era un anestésico potente que me hacía trabajar hasta que las estrellas aparecían en el horizonte oscuro y frío de Monterrey. Dante corría entre los albañiles, aprendiendo que el valor de una pared no está en el acabado de lujo, sino en la protección que ofrece a quien está fragilizado por la enfermedad incurable. Veía el reflejo del hombre que debía haber sido en cada gesto de mi hijo, y eso me daba una esperanza que ningún plan de salud premium podría ofrecer jamás. El sudor que caía en el suelo de tierra era el agua que bautizaba mi nueva vida. Una existencia donde el yo había sido finalmente aplastado por el nosotros en una simbiosis de supervivencia y amor. El día de la inauguración del hospital comunitario estuvo marcado por un silencio respetuoso, roto solo por el llanto de un recién nacido que fue el primero en ser atendido en la nueva maternidad equipada. Nayeli cortó la cinta inaugural con Dante a su lado y yo me quedé atrás, observando la escena como un espectador que asiste al final feliz de una película de superación real.
No había fotógrafos de revistas sociales, no había políticos buscando votos, solo el pueblo que ahora tenía un lugar donde su aliento era respetado por encima de todo y de todos. Miré mis manos y vi que las cicatrices del trabajo manual se habían vuelto mi firma de honor, mucho más valiosa que el anillo de sello antiguo. Fabiola, desde su celda, jamás entendería cómo un hombre puede ser tan inmensamente rico poseyendo solo un par de botas sucias y el amor de una comunidad unida. El imperio de cristal fue reemplazado por un hospital de carne, hueso y alma, donde la vida es la única moneda que circula entre los pasillos llenos de gente que por fin tiene una oportunidad real. En el clímax de la ceremonia, un señor anciano, que apenas podía caminar, se acercó a mí y besó mis manos callosas, llamándome el ángel que cayó del cielo en traje importado. Sentí un nudo en la garganta que casi me impidió respirar, dándome cuenta de que el peso de aquella gratitud era mayor que el peso de todos los miles de millones que tiré a la basura. Respondí que no era un ángel, sino un hombre que necesitó quedar ciego para lograr ver la luz que emana del dolor del prójimo y de la solidaridad mutua y sincera. Nayeli vino a mi encuentro y tomó mi mano. Y en ese momento, bajo el sol fuerte de la tarde, supe que mi cuenta con el universo estaba finalmente saldada. El lujo de mi vida actual era tener el valor de ser quien soy, sin máscaras corporativas, solo un hombre sirviendo a otros hombres, con dedicación absoluta. El centro de salud ahora era un faro, y yo era solo el guardián que aseguraba que la luz de la justicia nunca más se apagara en aquella parte olvidada del mundo. En la noche, sentados en la baranda de nuestro jacal, que ahora era el anexo administrativo del hospital, Nayeli y yo mirábamos el movimiento constante de personas siendo ayudadas con dignidad y amor. Dante dormía en su cuarto, con una sonrisa leve, libre de los fantasmas de la asfixia y de la miseria que casi se lo llevan de nosotros para siempre en aquel hospital público de Monterrey. Me di cuenta de que la verdadera inmortalidad no está en nombres grabados en edificios de vidrio, sino en vidas que continúan latiendo porque decidiste que el dinero no lo era todo. El sacrificio de mi imperio de $4.000 millones fue la inversión más lucrativa de la historia, pues rindió la salvación de mi propio hijo y de miles de otros niños. El silencio de la favela ahora tenía un sonido de paz, una armonía que nace cuando la justicia social encuentra el amor incondicional en medio del caos urbano. Yo era Héctor, y nunca había sido tan inmensamente rico como en aquel momento en que no tenía más absolutamente nada material que presumir a nadie. El desenlace de esta historia no se trata de cómo perdí una fortuna, sino de cómo recuperé la capacidad de llorar y de sentir el dolor del otro como si fuera el mío propio. La vida me dio una zancadilla violenta para que pudiera aprender a caminar con mis propios pies en el suelo batido, sintiendo cada piedra y cada mota de polvo de nuestra realidad. Miro a Dante y veo un futuro donde no necesitará mentir para ser aceptado, ni aplastar a nadie para sentirse importante o poderoso ante los demás. Él heredará solo la verdad, el valor de ser humano y el ejemplo de un padre que prefirió ser nadie en la élite para serlo todo para quien no tenía nada. Nuestra jornada termina aquí, pero su impacto continuará resonando en cada respiración limpia que los niños de esta comunidad den al despertar todos los días felices. Soy la prueba viva de que la redención es posible para cualquiera, siempre que estés dispuesto a quemar tu pasado para iluminar el presente de los que sufren en la oscuridad. Muchas veces, el sistema intenta convencernos de que el éxito se mide por lo que acumulamos, pero aprendí, de la forma más dolorosa, que el éxito se mide por lo que somos capaces de entregar. Si hubiera continuado en aquella mesa de cena en Le Cristal, hoy sería solo un cadáver vistiendo seda, vacío de alma y rodeado por hienas hambrientas de traje y corbata. La elección de seguir a Nayeli hasta aquel jacal fue el punto de inflexión que me permitió no solo salvar a Dante, sino salvarme a mí mismo de una muerte lenta en vida. Encontré mi propósito en medio del drenaje, mi fuerza en medio de la debilidad y mi familia en medio del abandono sistemático de la sociedad rica y ciega. El Héctor Villalobos de ayer era un gigante con pies de barro. El Héctor de hoy es un hombre de barro con un corazón de gigante, listo para enfrentar cualquier tempestad. La vida es un soplo corto, y decidí que mi soplo será usado para ventilar la esperanza de quienes el sistema intenta sofocar de modo cobarde. Esta historia que te conté hoy no es solo un relato de superación, es una alerta para que no necesites perderlo todo para descubrir lo que realmente importa en tu vida ahora mismo.
La injusticia está en todas partes, pero la capacidad de reaccionar y de transformar el dolor en cura está dentro de cada uno de nosotros, esperando apenas un pequeño despertar. Si este relato te conmovió, si te causó indignación y luego te trajo un soplo de esperanza, no dejes que ese sentimiento muera al cerrar este video ahora. Creé este canal para ser la voz de quienes el sistema intenta callar, para contar historias reales que prueban que la justicia y la emoción pueden cambiar el destino de cualquier persona. Suscríbete ahora al canal Historias que Impactan y activa las notificaciones para no perderte ningún relato como este, pues la próxima historia puede ser la llave que faltaba para tu propia transformación. Recuerda, el tiempo es el único recurso que no puedes comprar de vuelta, así que úsalo para construir algo que el dinero no pueda destruir jamás. Haz clic en el botón de suscripción ahora y forma parte de esta comunidad que eligió la verdad por encima del lucro fácil.